sin dejar de adorar y de alabar al Señor. Bendito sea nuestro Dios. No olvide, hermanos, que el Señor está en medio de nosotros y en medio del pueblo de Dios se mueve su presencia. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, el capítulo 26, el versículo 5 y el versículo 7 y el versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 26, el versículo 5, el versículo 7 y el versículo 12. Y voy a leer estos versículos bajo la dirección divina de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl, donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él, durmiendo por supuesto también. Verso 7. Y David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él, durmiendo por supuesto. Versículo 12. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Roguémosle al Señor en su misericordia que nos dé entendimiento para que podamos ver lo que Él quiere hablarnos en esta noche. Señor Jesús, te adoramos, te damos mil gracias, Señor, por el bien y su misericordia. En esta noche hemos venido, Señor, muy atentos, muy dispuestos, muy preparados, Señor, para sentarnos a la mesa a recibir este plato, Señor, que tú quieres mostrarnos, enseñarnos y hacernos ver, Dios mío, a través de su palabra, una bendición, pero también un llamado y una alerta para que seamos responsables, Señor, del cargo, de la responsabilidad del trabajo que tú nos has dado para luchar y pelear por nuestra salvación. Individualmente, Señor, tenemos que luchar y pelear por una salvación tan grande. Te damos gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados hermanos? Gloria al Señor. Y no dejemos de adorar y de alabar al Señor. Quiero que en esta noche estudiemos la palabra del Señor bajo el tema: el rey y el general duermen en el campamento. El rey y el general duermen en el campamento. Amén. Para que usted tenga pendiente de lo que se va a tratar la palabra en esta noche. Y también saludamos allá a la distancia a los que nos siguen, nos ven y están atentos siempre a estos estudios que se dan desde este templo acá de Cañaveral. Amén. Zona metropolitana de Bucaramanga, Colombia. Así de que es una bendición para ustedes también, que se sintonizan, que están allí atentos. Espere que también habrá una porción para su vida. Lo que vamos a analizar, amados hermanos, es que la Biblia nos habla acerca de un reino que por supuesto fue el primer rey que tuvo Israel. Estoy hablando de Saúl. Pero que Saúl había sido
bien eficiente al principio y que estuvo liderando a Israel bajo la unción del Espíritu Santo, que se mantenía, que salía y entraba y el pueblo lo seguía, pero que al pasar de los años, al pasar del tiempo en su ministerio y en su responsabilidad, se fue descuidando y fue perdiendo como ese brillo que tenía, como dice la palabra en Lamentaciones capítulo 4, cómo se ha, amén, cómo ha perdido el oro, el brillo. Él fue bajando y se fue descuidando hasta llegar al punto de permitir que en su corazón entrara el egoísmo, la envidia por uno que Dios estaba levantando a su lado. Estoy hablando de David. Amén. Y la Escritura nos habla, hermanos, que fue una persecución bastante terrible, tremenda, pues ya esta es la segunda vez en que David le perdona la vida. En el capítulo 24 de Primera de Samuel es donde encontramos que Saúl perseguía, alabanza al Señor, a los filisteos, pero le dieron aviso que David estaba en el desierto de Engadi. Gloria al Señor. Y fue Saúl allí no a perseguir a los filisteos, sino a buscar a David para darle muerte. Llega allí a un lugar, dice la Biblia, una cueva en el camino, pero él no sabía que allí en ese lugar estaba David. Y David no estaba solo. Usted puede ver a través de la Biblia que David lo acompañaban unos 400, dice una parte, y en otra parte dice 600 hombres. Alabanzas al Señor. Y dice la Escritura que uno que estaba con David le dijo: mira la promesa, se cumplió la palabra que Jehová entregaría a su enemigo en sus manos. David lo reprime, David lo reprende y le dice: no, yo no puedo hacer nada, pues hizo algo que después él es turbado, y es cortarle el borde del manto a Saúl, en el capítulo 24 de Primera de Samuel. Pero reprime, detiene a los que iban con él y no permitió que mataran a Saúl. Bendito sea el Señor. En ese pasaje bíblico usted puede encontrar, alabado sea Cristo, que Saúl lloró, reconoció y se dio cuenta que David era un hombre justo, que David iba a ser el rey en su reemplazo. Pero mire cómo es la vida, porque a veces nosotros creemos, amados hermanos, amén, que hay arrepentimientos sinceros, pero eso es mentira. Saúl estaba allí arrepentido, pero ya aquí en el capítulo 26 vuelve otra vez con la misma anhelo, con la misma hambre de matar a David. Y aquí nosotros podemos ver en el capítulo 26 que dice la palabra del Señor que vinieron los zifeos a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Y Saúl entonces se levantó, dice el verso 2, y descendió al desierto de Zid, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zid. Usted puede aquí analizar y ver que Saúl no se había arrepentido, no había desistido de acabar con la vida de David. Y dice que se escoge, cuando le hablaron que David estaba en esos lugares, se escoge 3,000 hombres escogidos de Israel para matar a David. Por eso David le dijo: usted está persiguiendo a una perdiz, a una pulga,
En el otro pasaje dice a un perro, alabanza al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es que Saúl sabía supuestamente y creía en su corazón que David era su enemigo y no era así. Pero él lo creía y lo aceptaba. Y cuando uno cree, hermanos, que tiene un enemigo, amén, pues uno no se debe confiar. Uno tiene que estar no durmiendo, no tranquilo en el campamento, allá en el campo de batalla, sino tiene que estar de pie. Pero Saúl sabía que David supuestamente era su enemigo. La iglesia de hoy, usted, yo y todos los que estamos aquí, debemos saber que estamos en un campamento de batalla. Que la batalla no es contra carne ni sangre. Que la batalla no es, aleluya, contra una persona. La batalla es contra huestes espirituales de maldad. Y dice aquí la palabra de Dios que Saúl, dice el versículo 3, gloria al Señor, acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto. Y mire, David entendió que Saúl le seguía en el desierto. David tiene un conocimiento y una sabiduría, y él sí se dio cuenta que el enemigo que era Saúl estaba por ahí cerca. ¿Ve? Él sí se dio cuenta que Saúl lo seguía. Porque es que el cristiano, hermano, tiene que darse de cuenta que hay un Saúl que lo sigue. ¿Verdad que sí? Que hay un diablo, unos demonios que lo siguen a usted y que andan como un león buscando a quien devorar. Es importante tener aparte de David, que él entendió que Saúl, aleluya, le seguía en el desierto. Cuando la iglesia entiende que hay un enemigo suelto, peligroso, agresivo, metido, aleluya, la iglesia tiene que estar despierta. Tiene que entender que ese enemigo no va a descansar hasta verlo a usted derrotado. Pero mire el conocimiento de David un poquito en el versículo 4. Él entendió que Saúl le seguía en el desierto. Y dice: David, por tanto, al ver que le seguía, envió espías y supo ¿con qué? Con certeza que Saúl había venido. El que está despierto, el que se da cuenta que el enemigo lo sigue, averigua ¿con qué? Con certeza. Y nosotros tenemos la certeza que el enemigo nos sigue. Sigue atrás, sigue tendiendo emboscadas para derribar la familia, para destruir al pueblo, para que el pueblo se duerma y se quede allí. Pero ese no es el tema el que yo quiero tomar hoy. Alabanzas a Cristo. Es importante saberlo con certeza que hay un enemigo detrás de nosotros. Pero mire lo que dice el versículo 5. En una situación de esas, se levantó David al darse de cuenta con seguridad. Vino al sitio donde Saúl había acampado. ¿Y qué fue lo que David miró? Miró David el lugar donde estaban con las flechas, con las espadas, en sus trincheras, en su sitio de batalla. No, David no miró eso. David miró donde, aleluya, dormían. ¿Cierto? David miró
que para Saúl era su enemigo, el enemigo miró, en este caso David, dónde dormía el rey. Por eso el tema para hoy, el rey y el general, aleluya, duermen en el campamento. El diablo, que el Señor lo reprenda, sabe que la iglesia duerme. Está en el campo de batalla. Estamos en días difíciles. Estamos en días para estar en vela. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león, anda buscando alrededor a quien devorar. Este Saúl sabía que David tenía unos hombres muy fuertes, muy terribles, muy sagaces, muy valientes, que en una ocasión cruzaban, hermano, los ríos desbordados y los pasaban. En Crónicas dice que sus caras eran como caras de leones. Los hombres de David. Uno de esos, con una espada en la mano, defendió un territorio pequeño de lentejas. Otro mató a un león. Saúl sabía que David no tenía cualquier flojo al lado de él, pero él creía y tenía la esperanza en 3,000 hombres escogidos de Israel y en un general llamado Abner, alabanzas al Señor, que lo iba a defender. Pero viene el enemigo en el caso de David y dice que David vino al sitio donde Saúl había acampado y miró a David el lugar donde dormían. Yo creo, hermanos, que el enemigo sabe en dónde es que usted duerme, en qué parte espiritual es que usted está dormido. Porque no estoy hablando de la casa donde vive, estoy hablando en términos espirituales. Y el enemigo sabe de qué lado y en qué lado es que usted está dormido. Puede ser en la oración, puede ser en el ayuno, puede ser en la fidelidad, puede ser en la obediencia, en el sometimiento a Dios y su palabra. Y el enemigo dice: este duerme por ahí. Le puedo llegar fácil porque el hombre no estudia la palabra y se le viene la falsa doctrina y le da media vuelta y listo. David se dio cuenta que Saúl estaba durmiendo, pero también David se dio cuenta que el general, alabanza al Señor, mire lo que dice: y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. El general Abner era el que estaba llamado para decirle a su ejército: aquí nadie puede dormir. Alabanzas a Cristo. ¿Por qué? Porque aquí en la batalla, aquí en el campo abierto, está el rey de Israel, que David lo reconoce como ¿qué? Como el ungido de Jehová. Y había que cuidarlo, ¿o no? Había que rodearlo. Y Abner, el general, tenía que decirle a sus centinelas: aquí nadie va a dormir. Aquí todo el mundo tiene que estar en vela, tiene que estar atento al enemigo, porque se dieron de cuenta que David estaba por ahí cerca. Y ellos creían que, verdad, David era malo. David no era malo, porque a veces uno piensa, amén, que fulano es malo. Ese no es malo, el malo es otro. Alabado sea Cristo para siempre. Hermano, el general durmiendo, allí tranquilo, como que nada pasa, como muy confiado,
y todo el resto de 3,000 alrededor de ellos. Yo puedo mirar aquí, hermanos, que nosotros, mientras nuestro general, que se llama Dios, mientras nuestro rey, que es el guía de la iglesia, el Espíritu Santo, están en batalla, están allá en la guerra, nosotros como sus subalternos, sus soldados, debemos estar de pie. Debemos estar en alerta, esperando, mientras nuestras autoridades terrenales están allí en la batalla, están peleando una batalla. ¿Cómo estará su ejército, sus congregaciones, sus miembros de iglesia? Qué silencio, hermanos, por favor. No me asusten. No me asusten que yo estoy temblando. Este episodio, hermano, me trae a mí a la mente una situación muy crítica. Allá en el libro de Jueces, capítulo 4, usted puede ver, alabanza al Señor, desde el versículo 17 de Jueces, a un hombre llamado Sísara, que lo perseguían, ¿cierto? Que lo venían persiguiendo, y llega y se confía en la esposa de Heber, Ceneo, que antes habían sido amigos, pero se enteraron de que Sísara era un enemigo de Débora, era un enemigo del pueblo de Israel. Aleluya. Y llega este hombre, hermano, y le pide a esta mujer que le sirva de escolta. Pide al enemigo que le sirva de escolta, porque le digo, estéte ahí, quédese ahí en la puerta, y si alguien viene por ahí a buscarme, él sabía que lo buscaban, ¿o no? Él sabía, y usted y yo sabemos que el enemigo nos busca. Gloria al Señor. Y si alguien viene y pregunta, dígale, no, por aquí no hay nadie. Y la señora le dijo, tranquilo, señor, no se preocupe. Y esa mujer lo mató. Y dice los versículos siguientes, Jueces 4, 17 y siguientes, que aquella mujer lo mató y murió cansado y cargado de sueño. Nosotros no podemos, aleluya, olvidar que hay un enemigo que no duerme. Yo no he encontrado en ningún texto de la Biblia, si usted lo sabe me lo dice y lo leemos. Yo no he encontrado en ningún texto de más de 31,000 versículos que tiene la Biblia que diga que el diablo estaba dormido. Si usted lo ha encontrado, me lo señala, por favor. Al contrario, el enemigo no duerme, no descansa, no tiene casa, mucho menos cama, hermano. Él anda, amén, con un trabajo intenso, porque sabe que le queda poco tiempo. Él anda, aleluya, como un depredador, como lo que es, pero no duerme. Por eso Jesús también dijo, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Y hay que trabajar entre tanto que dure el día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y viene en este caso David, hermano, y vio el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general del ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. El verso 6 dice, entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Isaí y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. Siga el paso de Abisai, que hoy puede ser su enemigo. ¿Por qué David dice, quién desciende conmigo donde está Saúl? ¿Por qué lo dice tan tranquilo? Porque ya lo había visto, que estaba dormido.
que estaba dormido el general, que estaba dormido el ejército. El verso 12 lo dice, todos dormían. Entonces dice, ¿quién va conmigo? Y Abisai dijo, yo voy. Y es ahí donde yo quiero llegar, amado hermano, que dice la palabra del Señor en el verso 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. ¿Y cómo estaban? He aquí que Saúl estaba tendido, no dice acostado siquiera. Hermano, tendido. En otras palabras, como verdolaga en playa. Tranquilo. Estaba tendido, durmiendo en el campamento. Y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Mire usted que Abisai es el que le dice ahí en el versículo siguiente, David, mire el enemigo ahí, ¿cierto? Está, que dice la Biblia que ese sueño lo permitió Jehová. Porque a veces Dios permite cosas, hermano. Que usted se descuide y se reviente por allá contra otro carro para ver usted qué hace. Amén. Que usted se descuide, se le derrumbe el hogar, se le acabe el trabajo por descuidado. A veces el enemigo permite eso, o Dios permite eso. Aleluya. Y baja David con Abisai y se quedan mirándolo. Y Saúl allí tendido, Abner tendido, los 3,000 tendidos. Pero me llama la atención, ¿dónde están las armas de uno que esté durmiendo? ¿Dónde están? Ahí lo dice. Estaba clavada la espada de Saúl sobre la tierra. ¿Eso qué me habla, hermano? Que cuando uno se descuida, olvida las armas. Y usted sabe que en Efesios dice la Biblia que debemos nosotros tomar toda, no alguna, toda la armadura de Dios. Y la espada de Saúl ahí, clavada en su cabecera ahí. Porque yo veo a Saúl diciendo en su corazón, yo voy a dormir un rato aquí. Ese David no, ese me tiene miedo y tengo 3,000 aquí. Sí, pero ¿qué se acaba con 3,000 dormidos? ¿Cierto, hermano Jessy? ¿Qué saca usted con 20 o 30 que lo sigan, pero no sabe nada? Ninguna experiencia de nada. Era el montón ahí. Saúl pensaba dentro de sí, yo voy a poner la espada aquí. La sacó, la clavó ahí al lado a su cabecera y dijo, listo. Una herramienta así no sirve, hermano. Una arma así no sirve. Amén, hermanos. No sirve. Una arma sirve en las manos de un despierto. En las manos de alguien que esté vigilante. Una arma sirve en las manos de un guerrero que sepa que el enemigo está ahí detrás. Que sepa, porque dice que le cayeron de noche. Porque el enemigo siempre busca la oscuridad. Siempre busca lo oculto para meter trampas, para pagar, para comprar, para sobornar al pueblo. Allá por detrás, en lo oscuro, aleluya. Pero debe verse, amén, que hay una Abisai que le dice, mire David, mire lo que dice el verso 8, hermano. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. ¿Cuántos mazazos le dio la esposa de Eber-Seneo a Sísara? Uno solo. Pero no se lo dio en la 97, ni 98, ni 99, se la dio en la 100. Porque el enemigo sabe y él conoce
que usted y yo podemos estar dormidos. Y viene calladamente, y ese Abisai puede ser su enemigo de hoy. Ese Abisai puede ser, hermano, un familiar suyo, uno que se sienta ahí al lado, pero puede ser un traidor que está ahí, aleluya, diciendo que no, que males, que esto y aquello. Hermano, aleluya, el rey y el general duermen en el campamento, y todo el resto del pueblo tranquilos. Dice la palabra de Dios que esa espada allí metida en la tierra, alabado sea Cristo, esa espada, este mismo David, en el segundo libro de Samuel, cuando Saúl muere, que él mismo se echó sobre esa espada, David llora, David lamenta y dice: la espada de Saúl nunca volvía vacía. Porque Saúl era un guerrero, hermano. Pero ahora vemos ese guerrero como. Por acá los dormidos, digan amén. Hay dos. Por acá los despiertos, digan amén. Ahí están. Era un guerrero. Nunca volvía vacía la espada de Saúl ni la de Jonatán. Pero aquí, ¿cómo estaba esa espada descuidada? Ahí al lado, pero clavada en tierra, inmóvil. No sé si me están entendiendo, hermanos. Aleluya. Usted con varios talentos del Espíritu Santo que Dios le ha dado, y ahí inmóvil, la espada ahí clavada. Y la vasija de agua también hay. ¿Ve? Eso cuenta y muestra un deterioro espiritual, un descuido espiritual. La Biblia dice que hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y ser como esos guerreros que tenía David, uno que se le quedaba pegada en la mano. Pero como se acostó, estaba tendido ahí, pues la trae a su cabecera y listo. En caso de tal, le echó mano. Listo. No, hermano, así no se pelea. Nosotros glorificamos el nombre de Cristo. A su nombre. A su nombre. Y miren lo que dice el versículo 9. Cuando este hombre Abisai le dijo: yo de un solo golpe lo dejo, tranquilo. La gente roncaba. Tranquilos. No podemos dormir de ese lado, hermano. Arranqué como 17 días para otro ataque fuerte. Saque la espada. Saque la espada. Téngala en la mano. Téngala en la mano, miren. La espada. Téngala ahí. Y diga: hay poder en la sangre de Cristo. Más son los que están con nosotros que con ellos. Con ellos está el brazo de carne. Con nosotros está Jehová. Solo al tener la espada ahí, clamando, intercediendo, gimiendo. Que duerme el rey, que duerme el general, que duerme el que quiera, pero la iglesia está despierta. Y miren lo que dice el verso 9: y David respondió, dice ahí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegare para que muera, o descendiendo en la batalla perezca. Eso lo dice más adelante el capítulo, amén, que el mismo se echó sobre la espada y murió. Pero David lo sabía, pero dijo: pero que no sea por mi mano ni por la mano de mis hombres. Porque aunque estaba caído, aunque estaba ya perdido Saúl, aleluya, pero David decía: no, yo no voy a actuar de esa manera. Yo como voy a matar a un valiente, como dice el capítulo 2 de 2 Samuel, ¿cómo voy a matar a un valiente que se ungió de Jehová dormido? Eso es ser uno cobarde, ¿cierto? Porque yo llamo cobardía un hombre,
un grupo, un pueblo que amaba a las víctimas y las críticas. Yo llamo eso de lo que se llama no pasa por la mente de un ser humano, eso pasa por la cabeza de una mula, de una bestia. ¿Cierto? Los guerreros mueren en la línea de batalla peleando. Y a mí dijo, no, déjelo que duerma. Se descuidó el hombre, no importa, pero tenía que estar en vez de general. ¿Cierto? Pero también dormía. Los soldados estaban durmiendo. Maravilloso es el Señor. Y dice el verso 11, guárdeme Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero le dijo David a Abisai, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Porque él le dice, tomemos la lanza y la vasija de agua como testimonio. Porque luego lo dice, él gritaba y le decía, adora a Cristo, Amer, general, ¿qué pasó? Usted no hizo bien, usted falló, usted pecó. Y el otro se paró todo asustado. ¿Qué pasó? Y en lugar de reconocerle, dice, ¿usted por qué le grita así al rey? General, oiga, qué tremendo. Hay generales así, hermano. Tenga cuidado con los generales de la iglesia así, por ahí hay algunos. Que le dicen, usted hizo mal. Pero a mí me respeta. Yo soy el líder, ¿no? Alabe que él vive, iglesia. ¡Aleluya! Y dice el verso 9, y el verso 11, guarde Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, vámonos. Y el verso 12 que leímos, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. ¿Pero qué pasó? Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Número 1, aleluya, no hubo nadie que viese. Porque uno dormido no ve nada. Debe tener los ojos abiertos, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Pero no ve nada de lo que puede estar pasando al lado suyo. Esa familia se va a destruir. Pero no hubo nadie que viera, que tocara la trompeta, aleluya, que tocara el sonido de la bocina y dijera, por favor, hay peligro en la familia tal, hay peligro en fulano de tal, lo que me dijo es peligroso, lo que piensa hacer es peligroso, no hubo nadie que viera. Hermanos, nosotros vamos a decir, no podemos ser de esas personas que vemos. Ese país está en un hilito, y los mensajes que llegan y se escuchan, por favor de por Dios, dicen, y nombran a la Santísima Virgen. Por favor, despierte Colombia, mire lo que está pasando en ciertos países. Pero nadie no. Hermanos, yo creo, aleluya, que es hora de que se despierte el rey. Yo creo que es hora de que el general se despierte. Yo creo que es hora de que los 3.000 escogidos de Israel nos despertemos y le digamos, Dios mío, tenga
misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi hogar, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de la congregación, ten misericordia de los ancianos, de los ancianitos que no ven. Joder. Es la hora, hermano, como dice Pablo a los romanos, de levantarnos del sueño. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación y la logremos. La noche está avanzada, se acerca el día, se opera las puertas tinieblas y se lanzamos la luz. Tenemos como de día, venimos con la guía borrachas. Aleluya, bendito sea su nombre. No mueve, crece. Número 2, ni entendiese. ¿Cierto? Dime el número de mi familia y no entendieron. Hasta aquí el diluvio. Porque se no entendieron, porque habían podido entender. Pero no entendieron. Lo mismo en los capítulos 1, por entender más probable en Dios. No han podido entender a Dios, pero lo hicieron. Porque no tienen Dios, por eso son actos de hombre, por eso son las derrotas, por eso son las quemaduras, porque no tienen cuenta a Dios, pero si tienen cuenta a Dios, aleluya, hay victoria. Hay victoria, hermanos. Hay bendiciones. No, nadie no. Tampoco entendieron. Dicen y ese es mi pedazo. Dios alzado es ver. Cero. Segundo. Entender. Tercero. Entender. El hacer. Todos. Dime tú. Todos. Y encima. Y las familias. Y cuando decimos. Todos hemos sido. Los creados. Y todos. Aleluya. Amén. Tenemos. Que todo.
Oh.